Las reformas aprobadas en Fast Track dan al Ejército más facultades para operar diversos proyectos en materia turística, de aviación, de cultura, de ciencia, entre otras. Para analizar este tema del involucramiento cada vez mayor de las Fuerzas Armadas, de lo que les dieron ahora legislativamente, saludo a Ernesto López Portillo. Él es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, gusto en saludarte, a tus órdenes. Pues ahora sí que dinos, ¿qué regalito les trajo? Pues ya te iba a decir de Navidad o de los Reyes, pero estamos en mayo, pero ¿qué regalito le dieron a las Fuerzas Armadas en esta ocasión? Mira, en cuanto a la ruta, ya no hay novedades. En cuanto al tamaño de la ruta de la militarización y el militarismo, siguen dándose pasos hacia adelante y sigue dando el poder civil pasos hacia atrás. Ahora, si me permites, se han publicado ya listas largas de qué hacen las Fuerzas Armadas, en qué políticas se intervienen. La novedad es que están ahora entrando como beneficiarias a los ingresos turísticos, que entran a la competencia aeronáutica, que se les da la administración permanente del Tren Maya. Pero fíjate esta lista, Leo: seguridad, turismo, obra pública, política científica. Tienen ahora un lugar en la toma de decisiones y tendrán veto en la toma de decisiones respecto a proyectos de investigación científica en el órgano de Estado responsable de esto. En aspectos de política científica, bancaria, de inteligencia, en la vacunación, en aspectos de la política portuaria. Es una lista impresionante: migratoria, protección civil. La pregunta, yo creo, Leo, que no nos queremos contar la historia con las categorías analíticas que deberíamos estar usando, porque nos hemos quedado en la palabra militarización. Estábamos discutiendo la militarización de la seguridad. Sí. Y en un sector académico se empezó a hablar del militarismo. Pocas personas todavía reconocen ese término. El militarismo es una ideología, y es una ideología hegemónica hoy en este régimen. ¿Qué quiere decir el militarismo? ¿Qué quiere decir? En Venga. palabras muy sencillas, preferir a las instituciones militares sobre las civiles, colocando a las instituciones militares como en capacidades superiores para hacer las funciones que originalmente están en las instituciones civiles. Eso ha hecho, Leo, que se haga una interpretación expansiva de las normas secundarias, particularmente de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, en donde, en la medida en que el Ejército y la Fuerza Aérea son corresponsables del progreso y el desarrollo nacional, en esa medida se ha interpretado que, al ser corresponsables, pueden, bajo las órdenes presidenciales, hacer básicamente cualquier cosa. Esto se ha puesto por encima de la Constitución. Sí. Porque la Constitución, todavía hoy, la Constitución ordena que las instituciones militares, que las Fuerzas Armadas realicen actividades estrictamente relacionadas con la disciplina militar. Entonces, para decirlo claramente, hay un proyecto político de militarismo que está por encima de la Constitución. Esa ya es una realidad cotidiana en México. Hijo. Y parece que hemos entrado en una normalidad, Sí. donde el hecho de que el CIDE nos hable de 250 funciones civiles en mandos militares, o que el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero reporte que el 85% de los miembros de la Guardia Nacional son militares,
parecen ser ya noticias no relevantes, Leo, en el foro público, como si esto fuera normal y como si esto fuera parte del mandato impuesto al presidente de la República, cuando hay que subrayar dos cosas. Una, la que ya dije, la Constitución no lo autoriza. Y dos, nadie votó por esto. Nadie votó por eso. Así es, déjame preguntar. En las campañas no se ofreció esto. Déjame preguntarte, ¿el militarismo es compatible con una democracia liberal o en una democracia liberal, Ernesto? No lo es. Y vamos a decir por qué. Porque la experiencia documentada con investigación y con experiencia internacional muy amplia, pero particularmente en América Latina y el Caribe, la experiencia nos enseña que la regularidad del despliegue militar en funciones civiles, empezando por la seguridad pública, la regularidad del despliegue militar incrementa violaciones graves a los derechos humanos. Podemos imaginar que los militares lo van a hacer mejor por su disciplina, porque uno piensa que tienen una doctrina que va a hacernos, que nos va a cuidar adecuadamente las Fuerzas Armadas, pero las evidencias nos dicen que las denuncias, las quejas y las encuestas que registran la experiencia de las personas detenidas por las Fuerzas Armadas nos enseñan fuera de duda, más allá de toda duda, Leo, que cuando las instituciones militares intervienen sistemáticamente en el espacio público, se incrementan las violaciones a derechos humanos, pero a ver, particularmente las graves. Pero eso es en términos, si entiendo, de seguridad pública. Pero el hecho de que el ejército esté administrando un tren, como el Tren Maya o el AIFA, ¿no? O que ahora también esté en el espacio aéreo, que vayan a tener su propia compañía de aviación. Eso es, o sea, más allá del tema de la seguridad pública, que aquí lo hemos tratado mucho, más allá de eso, este militarismo, esta sustitución de civiles por militares, ¿es compatible o no en una democracia liberal? No, porque a mayor militarismo, menor transparencia y rendición de cuentas. Okay. Esa es la respuesta. Eso quiere decir que si creemos en el régimen constitucional de derechos, Leo, tenemos que creer en la rendición de cuentas y la transparencia. Sí. A las Fuerzas Armadas se les exceptúa en la práctica de los estándares de rendición de cuentas que la ley les ordena. Las Fuerzas Armadas tienden a la opacidad. Y esto también está ampliamente documentado. Ahora, Leo, hay un problema. Mucha gente no cree ya en la democracia. Y mucha gente no cree ya en la transparencia y la rendición de cuentas como mecanismos de control de la autoridad. En consecuencia, para la crisis de violencias y otras crisis que tiene este país, sí, hay mucha gente que lo que dice es: liberemos a las instituciones de los controles y dejémoslas hacer lo que tengan que hacer. Desafortunadamente, eso es muy popular. Sí. Se conecta con el que llamamos el populismo punitivo, en donde la gente quiere mano dura, cree que la mano dura nos va a dar seguridad y justicia, sí, y entonces dicen, pues si tenemos que tirar el INAI, tiremos el INAI, porque yo no entiendo para qué me sirve a mí el INAI. Claro. Y cuando le enseñamos a la gente los estudios o las solicitudes de acceso a la información, por ejemplo, cuando a la gente se le dice que los grandes escándalos de corrupción fueron descubiertos por el INAI, la gente lo que piensa, mucha gente lo que piensa es que eso a ellos en su vida cotidiana no les beneficia. Eso es un problema, Leo, que tenemos que resolver a través de pedagogías a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, porque instituciones que no rinden cuentas son instituciones que no le sirven a la gente. Así es, como que no le sirven a la sociedad. Pues muchas gracias, Ernesto López Portillo, por esta participación aquí. Militarismo me llevo.
Creo que es un concepto muy importante me lo llevo de militarismo, la sustitución de los civiles por militares y como yo siempre digo, y luego ¿quién va a ser el valiente que les diga que ya no van a hacer todas estas cosas que están haciendo cada vez más? Gracias, querido Ernesto. Al contrario, Leo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a estar ahora con Antonio Lascano para hablar de lo que se aprobó en la nueva ley de ciencia y tecnología, que tiene un nombre enorme, pero vamos a hablar de él, de las consecuencias de esto. Regresamos.